Hola amigos de YouTube y demás redes sociales. Hoy os quiero hablar de la radioescucha en frecuencias de emisoras de radiodifusión internacional y de frecuencias utilitarias. Para quien no lo sepa, las frecuencias utilitarias son frecuencias de organismos oficiales de estados de diferentes países donde se puede dar cabida a servicios de inteligencia, banda aérea internacional. Os muestro, entre otras grabaciones, por ejemplo, comunicaciones de los aviones de Iberia o del aeropuerto de Santa María en las Islas Azores o del aeropuerto de Shannon en Irlanda, etcétera, etcétera. He creado una lista de reproducción de 8 vídeos de aproximadamente 1 hora de duración, en el que encontraréis segmentos, mejor dicho, fragmentos de diferentes grabaciones que he realizado en mis largas sesiones de radioescucha desde el año 1994 hasta el 2003. Son grabaciones que tenía efectuadas en cinta cassette y he ripeado a formato MP3 para poder ofrecéroslo a los amigos de YouTube y demás redes sociales. Ha sido un largo y arduo trabajo de largas sesiones de radioescucha que han sido magníficas, muy interesantes y que espero que os gusten. En estos 8 vídeos de 1 hora de duración, como os he dicho, que he creado, los he agrupado en una lista de reproducción por si queréis verlos todos, si no queréis perderos ninguno. Si entráis en mi canal de YouTube, en el apartado de listas de reproducción encontraréis una lista de reproducción de 8 vídeos donde ahí os muestro todas esas grabaciones. Esta presentación que estoy haciendo de vídeo en estos momentos la incluyo en los 8 vídeos. Lo digo para que no os confundáis. No creáis que el vídeo que veáis es igual uno que el otro. Simplemente que la introducción la incluyo en todos los vídeos. Esta introducción donde os estoy explicando todo esto. Por si acaso hay algún despistado que no ve el primer vídeo, que en el segundo vídeo vea también esta introducción y en todos los vídeos donde se ponga. La función de las emisoras de onda corta, para todos aquellos que seáis neófitos en el tema, que desconozcáis el tema de la radioescucha, os diré que, entre otras cosas, sirven como arma propagandística política para países en conflicto. Es decir, por ejemplo, el conflicto israelita-palestino, o por ejemplo en su momento las emisoras anticastristas que transmitían desde Miami u otros sitios haciendo propaganda en contra del gobierno del comandante Castro. Como eso, otras muchas emisoras, como emisoras árabes que están con relaciones tensas con otros países, como países occidentales, y utilizan sus emisoras para criticar o para hacer críticas destructivas o para hacer comentarios acerca de la situación en la que se encuentran. También estas emisoras de onda corta internacionales sirven como propaganda turística. Estas emisoras emiten programas documentales sobre viajes en su país, sobre la historia de su país, folclore, música, cultura,
Podemos encontrar, por ejemplo, Radio Internacional de China con reportajes sobre cómo se construyó la muralla china. Podemos escuchar a la emisora de la República Árabe Siria haciendo documentales sobre la España en el Al-Ándalus, sobre lo que heredamos de los árabes que estuvieron en España, en el Al-Ándalus, y muchas otras cosas que todas ellas se concentran en una: difusión cultural. Todas estas emisoras principalmente sirven como medio de difusión cultural. Todas emiten en español y, aparte de en español, en otros idiomas, como por ejemplo el esperanto y el resto de idiomas del mundo. Todas las emisoras del mundo, todos los países del mundo, o la mayoría de ellos, tienen su emisora internacional en onda corta. Podemos escuchar en sus programas cursos de idiomas y otras cosas interesantes. Estas emisoras de radiodifusión internacional en onda corta tienen su mérito al ser recibidas desde un receptor de onda corta, un receptor de radio, desde cualquier punto del globo terráqueo. Es decir, van de antena a antena. Es decir, el centro transmisor con su antena transmite su señal de radio, que va rebotando por la ionosfera, haciendo reflexiones y refracciones, y van dando vueltas por todo el mundo, dichas ondas, y son captadas por cualquier emisora que esté dentro de su margen de cobertura. Esas coberturas son brutales, son coberturas a nivel mundial, y no hay por medio ningún tipo de intermediario ni ningún tipo de sistema que intervenga para que desde la antena de la emisora hasta tu receptor puedas escuchar esa emisora, salvo algún centro reemisor, algún repetidor que pueda haber en algún caso, en los mínimos. Podréis comprobar en estas grabaciones que os ofrezco que, como son desde el año 1994 hasta el 2003, escucharéis acontecimientos importantes que ocurrieron durante estos años, sobre todo en algunos programas de noticiarios, en algunos noticiarios internacionales, donde escucharéis acontecimientos importantes que ocurrieron sobre esos años. La calidad de sonido de estas emisoras a veces no es buena. Yo he hecho todo lo posible por mejorar este sonido. Las grabaciones originales ya de hecho tienen bastante buena calidad, salvo algunas que están un poco distorsionadas o interferidas, que poco se ha podido hacer al respecto, pero dentro de lo posible he procesado todo este sonido y algunas, pues como digo, no se escuchan como quisiéramos. Esto ya lo comprenderán los expertos radioescuchas de la onda corta, que a veces hay que afinar el oído, hay que prestar mucha atención, intentar discernir entre el ruido, las interferencias, intentar captar esa voz débil que se escucha de fondo. Eso es el puro diexismo que decimos, el puro diexismo.
Hay que afinar muy bien el oído y prestar mucha atención a algunas de las grabaciones que os expongo aquí. La mayoría se escuchan bastante bien. Yo creo que vais a disfrutar de una buena radioescucha a través de estos vídeos que os ofrezco. Recuerdo que son un total de 8 vídeos, una lista de reproducción de 8 vídeos de aproximadamente 1 hora de duración cada uno, de mis largas sesiones desde el año 1994 hasta el 2003. Espero que os gusten, amigos. En este vídeo escucharéis las siguientes grabaciones. La continuación de la emisora del Heraldo de la Ciencia Cristiana desde Boston. Es la continuación del vídeo anterior, donde la última grabación era de esta emisora. Después escucharemos Radio Taiwán Internacional con un noticiario. Luego seguiremos con Radio Taiwán Internacional con un curso de chino para hispanohablantes. Emisora de la República Islámica de Irán con un programa de religión. El track siguiente es la continuación de la República Islámica de Irán, también programas sobre religión. Y la despedida de la República Islámica de Irán, de la emisora de la República Islámica de Irán. Después escucharemos Radio Voz Cristiana y por último radioemisora de la República Árabe Siria. Si desea recibir un número gratis de la revista El Heraldo de la Christian Science que mencionamos anteriormente, o si desea informarse sobre cómo obtener ciencia y salud con clave de las escrituras, escríbanos a Box 1524, Boston, MA 02117, Estados Unidos. Nuevamente, Box 1524, Boston, MA 02117, Estados Unidos. Nuestros oyentes en Europa podrán recibirnos en los siguientes horarios, todos son dados en tiempo universal. Los viernes a las 9 UTC en 9860 kHz en la banda de 31 metros. Para Europa Occidental, los martes, viernes y domingos a las 20 UTC en 15.665 kHz en la banda de 19 metros. Y los lunes, miércoles y sábados a las 22 UTC en 13.770 kHz en 22 metros. Para el sur de Europa, los martes y viernes a las 23 UTC también con 13.770 kHz. Si había pensado antes en estas ideas que acaba de escuchar, o si le han despertado el interés por la curación espiritual, escríbanos para recibir frecuencias y horarios de estos programas a El Heraldo de la Christian Science, Box 1524, Boston, MA 02117, Estados Unidos. Y salas de lectura de la Christian Science en su comunidad también lo pueden informar. Esta es WCHD, Cypress Creek, Carolina del Sur, Estados Unidos de América. Taiwán.
continuación, les invitamos a escuchar el himno nacional de la República de China. Les saluda Pablo Wang desde Taipei, Taiwán, República de China. Hoy es miércoles 23 de julio del año 2003 y a continuación el segmento informativo del día. La primera noticia. La primera dama de la República de China, la señora Wu Shu-chen, ha concluido su visita por Europa, pero simultáneamente diferentes altos funcionarios de la República de China están apretándose para iniciar una serie de intercambios a nivel diplomático. El presidente Chen Shui-bian ha confirmado en persona que el viaje a América Central y el Caribe, postergado por el SRAS o síndrome respiratorio agudo severo, tendrá lugar efectivamente antes de concluir este año 2003. La vicepresidenta Annette Lu, por su parte, confirmó ayer su visita al Paraguay con tránsito en Panamá y Estados Unidos. Presidentes de países aliados visitarán también la República de China durante los meses de agosto y septiembre, mientras que el canciller Eugene Yeo Chin-tien también estará ocupado con actividades diplomáticas en el último trimestre de este año 2003. En este sentido, escuchemos las palabras del presidente Chen Shui-bian. En la segunda mitad del año tendremos varias giras y visitantes. Los arreglos están en manos de la Cancillería y la Presidencia. Se harán los mejores itinerarios posibles. Según el gobierno taiwanés, a pesar de la constante opresión por parte de Beijing y la continental, la posición internacional de Taiwán está en constante alza. El gobierno ha puesto todos sus esfuerzos en el estrechamiento de los lazos diplomáticos. Además de expresar su plan de batirse por la diplomacia, el presidente Chen Shui-bian también ratificó una vez más su determinación de batirse por la economía de Taiwán y reformar a fondo el gobierno. Otra noticia. Ante la conclusión de la gira por Europa de la primera dama Wu Shu-chen, el presidente Chen Shui-bian y la vicepresidenta Annette Lu, acompañados de otros funcionarios, acogieron en la mañana del miércoles a la señora de Chen en el aeropuerto internacional Chiang Kai-shek. En cuanto a los resultados de la gira europea, el presidente Chen Shui-bian la calificó de éxito rotundo, alabando al mismo tiempo el esfuerzo sobrehumano realizado por su esposa por el bien de Taiwán. El presidente Chen Shui-bian dijo lo siguiente. Taiwán tiene que levantarse y andar. La República de China tiene que salir. Mi esposa no puede levantarse con sus propias piernas, pero con su fervor y su energía ella ha empujado a Taiwán hacia el teatro internacional con su silla de ruedas. Declaraciones del presidente Chen Shui-bian de la República de China respecto a la gira de la primera dama.
Antes de haber concluido su gira por Europa, la primera dama de la República de China puntualizó el lunes 21 que las relaciones diplomáticas entre la República de China y el Vaticano seguirán firmes a pesar del deseo por parte de la Santa Sede de fomentar lazos con China continental. La señora de Chen indicó que está agradecida por la audiencia que el Papa Juan Pablo II le concedió el domingo 20. La reunión indica que el Papa presta gran importancia a los lazos Taiwán-el Vaticano, añadió ella, mientras el Papa se preocupa por el bienestar de los creyentes católicos en China continental, se entera de que el pueblo de esta no disfruta de la libertad religiosa. Muchos obstáculos impedirán el establecimiento de lazos oficiales entre Beijing y el Vaticano, opinó la primera dama de Taiwán. Excepto el Vaticano, todos los países europeos reconocen diplomáticamente a China continental. Los altos rangos de sus gobiernos son renuentes a reunirse con líderes de la República de China. La primera dama dijo que los diplomáticos de Taiwán deben enfocar sus esfuerzos en contactarse lo más posible con parlamentarios europeos para expandir intercambios y cooperación en varios campos. El Vaticano es la segunda parada de la gira cultural de la primera dama por Europa, que la llevó también a Berlín, Alemania, donde participó en la ceremonia de apertura de una exhibición sin precedentes de los tesoros de China antigua del Museo Nacional del Palacio con sede en Taipei. Continuamos con otra información. El presidente Chen Shui-bian dijo el miércoles 23 de julio por la mañana que la recién iniciada visita del secretario general de la presidencia Zhou Yiren a los Estados Unidos es de gran importancia para los lazos entre Taipei y Washington, pero aclaró se trata de una visita de comunicación. El secretario general de la oficina presidencial Zhou Yiren partió rumbo a los Estados Unidos el martes 22 para iniciar diálogos con funcionarios estadounidenses. Acompañaron al secretario general Chiu altos funcionarios, entre los cuales figuran el vicesecretario general de Seguridad Nacional Guo Chengsheng y el vicecanciller de la República de China Cao Mao. El presidente de la República de China dijo que el viaje es muy positivo y no una señal de alarma o tensión entre Washington y Taipei, sino todo un reflejo de lo fluido que son los canales de comunicación mutuos. El viaje tiene una agenda muy específica, según expresó el mandatario en entrevistas la mañana del miércoles. La oficina presidencial ha tratado de mantener en secreto el viaje del secretario general Zhou Yiren por temor a represalias por parte de Beijing. El medio de prensa local United Daily News hizo pública la visita de Zhou Yiren a los Estados Unidos el martes y sostuvo que los temas a tratar incluirán una explicación del motivo para realizar un plebiscito en Taiwán. El mismo preocupa principalmente a Beijing, pero Washington había expresado semanas atrás su interés en el tema porque aparentemente se teme que este plebiscito pueda liderar una campaña hacia la independencia de Taiwán. El presidente Chen Shui-bian dijo ayer que su determinación de cumplir con este referéndum antes o el mismo día de las elecciones presidenciales supera sus ansias de lograr la reelección. El presidente también había aclarado en varias ocasiones que el plebiscito no estará relacionado con la independencia o la reunificación de Taiwán con China. Según el United Daily News, la delegación taiwanesa se reunirá con el viceasesor de Seguridad Nacional Stephen Hurley, el vicesecretario de Estado Richard Armitage y el vicesecretario de Defensa de Estados Unidos Paul Wolfowitz. Otra noticia en este día miércoles. El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Joaquín Jacome, dijo el martes 22 que tiene planeada una visita a Taiwán durante el mes de agosto con el objetivo de finalizar un acuerdo de libre comercio con la isla. El ministro panameño hizo su anuncio al reunirse con Guo Xiaotian, el vice-representante permanente de Taiwán dentro de la Organización Mundial del Comercio, OMC. En charla con Guo, Jacome expresó firmemente su deseo de concluir un acuerdo de libre comercio con Taiwán lo antes posible. El motivo de la visita del 3 de agosto es precisamente firmar dicho documento. Destacando los contactos mutuos dentro del marco de la OMC, Jacome dijo que los mismos han sido vitales para reforzar los lazos bilaterales Panamá-Taiwán. En respuesta, Guo dijo que las consultas bilaterales son muestra fehaciente de las estrechas y cordiales relaciones existentes entre ambos países. De lograrse el acuerdo de libre comercio con Panamá, se convertirá este en el primero que firme la República de China con cualquier otro país. Una última
última noticia. El gobierno sudafricano ha decidido otorgar a los ciudadanos de la República de China el privilegio de gozar de una estancia de 90 días en su país sin visado, anunció la Cancillería de la República de China. Li Chongchu, director general del Departamento Africano de la Cancillería de la República de China, agradeció la medida por parte del gobierno sudafricano, asegurando que esta estimulará a los ciudadanos taiwaneses a viajar, a hacer comercio, así como también formular inversiones en este país. Sudáfrica divide los visados en 4 categorías, figurando Australia, Inglaterra e Irlanda en la primera categoría. Taiwán figura en la segunda categoría junto con Estados Unidos, Canadá, Japón y países de Europa del Norte, bajo la cual los visitantes pueden gozar de una estancia de 90 días sin visado. La Agencia Central de Noticias destaca el fuerte contraste con los visitantes de China continental, país con el cual se mantienen relaciones diplomáticas. Ellos están incluidos en la 4ª categoría de Sudáfrica, los cuales necesitan obtener visados de antemano. El funcionario mencionado dijo que la decisión del gobierno sudafricano de dar tratamiento preferencial a los taiwaneses es signo de que este país valora más a los mismos. Estimados oyentes, hasta aquí entonces el segmento informativo del día. Pablo Wang se despide de todos ustedes. Hasta la próxima. De Taipei 2003, compartiéndoles variados aspectos de la vida en Taiwán con Estefanía. Un reportaje de un periódico de Inglaterra manifestó que un alto Camino al chino. Con el fin de abrirles una ventana a nuestra cultura milenaria, les presentamos el curso de chino en la programación en español de Radio Taiwán Internacional de la República de China en Taiwán. Con un método sencillo y a la vez eficaz, les ofrecemos la oportunidad de conocer la cultura y la civilización chinas a través del aprendizaje de la lengua china. Hola amigos, soy Elena Chen, bienvenidos a Camino al Chino. Para el día de hoy vamos a continuar con la 5ª lección del segundo tomo del nivel intermedio del curso en chino Instancia Zhonghua. El tema del día se titula Qu He Cha, vamos a tomar el té. 第5课，去喝茶。1. 对话。第5课 5ª lección, Qu He Cha, vamos a tomar el té. 1. 对话. Primero, conversación. El diálogo cuenta sobre la salida de 2 amigos quienes han salido para hacer compras. Uno de ellos ha ido especialmente para acompañar a su amigo, entonces al cabo de hacer las compras, la persona acompañada invita a su compañero o a su amiga a tomar un té juntos. Son 4 oraciones para este diálogo. Amigos, ¿ya están preparados? Si ya están preparados, ahora vamos a escuchar esta conversación una vez y luego pasaremos a la explicación frase por frase. 谢谢你陪我去逛街。不客气，我自己也很爱逛街。我请你去喝茶。好啊，顺便可以聊一聊。谢谢你陪我逛街。谢谢 es gracias。谢谢你 gracias a ti。陪我 que me acompañaste 去逛街 a hacer compras. Entonces, 谢谢你陪我去逛街 significa gracias por anteriores. 不客气 significa de nada o no hay de qué. 我自己 yo misma 也很爱 también me encanta 逛街 逛街 es hacer compras o ir de compras. Entonces, 不客气 我自己也很爱逛街 de nada, a mí también me gusta hacer compras. 不客气，我自己也很爱逛街。我请你去喝茶，我揉。请你，请 es invitar， 请你 invitarte， 去 ir， 喝茶 tomar el té。
Entonces, 我请你去喝茶 te invito a tomar té. 我请你去喝茶. 好啊，顺便可以聊一聊。好啊，buena idea. 顺便可以聊一聊，顺便 significa de paso, 可以 poder 聊一聊 charlar o hablar. Entonces, 好啊，顺便可以聊一聊。Buena idea, de paso podemos charlar un rato. 好啊，顺便可以聊一聊。¿Pudieron repetir después de la pequeña pausa? Bueno amigos, esto han sido las 4 frases de este primer diálogo. Ahora van a escuchar este diálogo una vez más. 谢谢你陪我去逛街。不客气，我自己也很爱逛街。我请你去喝茶。好啊，顺便可以聊一聊。Después de haber cubierto la conversación o el contenido de la primera conversación, ahora vamos a pasar a la segunda parte que consiste en vocabulario y expresión. 生字与生词。生字与生词。 La primera palabra es hey, es un verbo y significa acompañar. Por ejemplo, hey mamá, acompañar a la madre. Hey titi, acompañar al hermano menor. Hey 朋友, acompañar a un amigo o a una amiga. Hey 我, acompañarme. Hey你 significa tú. Entonces, hey你 significa acompañarte. Y así sucesivamente. Hey. Hey. La segunda palabra también es un verbo y significa charlar o hablar. Liao. Liao. La siguiente palabra es cha y significa té. El té de la bebida. Cha. La siguiente palabra es 顺便, de paso o conveniente. Como apareció en la última frase de la conversación, dice 好啊，顺便聊一聊. Sí, qué buena idea. 顺便可以聊一聊. De paso podemos charlar un poco. Entonces, 顺便 significa conveniente o de paso. 顺便。La siguiente palabra es 顺利. En este momento, si ustedes tienen el manual de este curso a mano, en la traducción dice cómodo, pero esta no es la traducción más exacta. 顺利 da la idea de haber hecho algo sin obstáculos que le ha ido bien. Por ejemplo, es muy común preguntar a aquellas personas que han rendido o que se han presentado en un examen cómo le ha ido. Entonces, si la persona le contesta diciendo 很顺利, es decir, que le ha ido bien sin tener muchas dificultades. O en otro caso podríamos plantear otra situación que vendría a ser si uno va de viaje y regresa de ese viaje y sus amigos le preguntan, por ejemplo, ¿qué tal te ha ido? ¿Cómo te fue en el viaje? Y si no ha tenido muchos problemas durante el proceso, puede contestar 很顺利, le ha ido bien, regio. 顺利。自己 significa uno mismo o sí mismo. 自己。茶馆 taza de té. Cha significa té, un vocabulario que ustedes acaban de aprender. Y Quan, por lo general, es un sitio, un negocio donde venden comida y bebida, como Chang Quan, significa restaurante. Cha Quan, taza de té. O Cafe Quan, las cafeterías. Entonces, la palabra que tenemos ahora es Cha Quan. Y estas han sido las 7 palabras o los 7 vocabularios de esta sección. Ahora vamos a pasar a la tercera parte, que consiste en lianxi, que es práctica. San lianxi. Tercero, práctica. San lianxi. En esta sección tenemos 2 breves diálogos. Ahora vamos a escuchar el primero. 你自己一个人去买书吗？对。我陪你去好吗？我们顺便去茶馆坐一坐。 La primera oración de este diálogo es 你自己一个人去买书吗？你自己 tú solo
Dice una persona, si买书吗? ¿Vas a comprar el libro? 你自己一个人去买书吗? ¿Vas a comprar el libro solo? 你自己一个人去买书吗? El amigo le contesta, 对, que puede ser sí o correcto. 对. Entonces la amiga le pregunta, 我陪你去好吗? 我陪你去, te acompaño, ¿vale? 好吗? 我陪你去好吗? 我们顺便去茶馆坐一坐. De paso podemos ir a una casa de té. 我们顺便去茶馆坐一坐. Ahora vamos a escuchar el segundo diálogo de esta sección y ahora van a escuchar este diálogo. 这家百货公司真方便，要什么有什么。是啊，所以很顺利，把要买的东西都买到了。这家百货公司真方便，这家 esta 百货公司 centro de compras 真方便 muy conveniente， 要什么有什么 hay de todo。 Entonces, 这家百货公司真方便 estos grandes almacenes son muy convenientes porque hay de todo。 这家百货公司真方便，要什么有什么。是啊，所以很顺利，把要买的东西都买到了。是啊，sí，所以很顺利。Entonces nos ha ido bastante bien y ha sido muy cómodo para nosotros. 把要买的东西都买到了。Puedes encontrar lo que quieras. 是啊，所以很顺利，把要买的东西都买到了。 Amigos, con esto hemos cubierto la quinta lección. Si喝茶, vamos a tomar el té. Si desean recibir la versión escrita del curso de chino y su tabla de romanización correspondiente, escriban a la siguiente dirección postal: PO Box 24-38, Taipei 106, Taiwán, República de China. O diríjense a nuestra dirección electrónica cbs.org.tw. Estimados radioescuchas y oyentes, así concluye la transmisión en la lengua española para el día de Radio Taiwán Internacional. Los invitamos a escucharnos desde las 2 hasta las 3 horas UTC en la frecuencia de los 15.215 y 17.845 kHz. Desde las 4 hasta las 5 horas UTC en Centroamérica en la frecuencia de los 11.740 kHz. Desde las 6 hasta las 7 horas UTC en Norteamérica Occidental en la frecuencia de los 5.950 kHz. Desde las 23 hasta las 24 horas UTC en Sudamérica Oriental en las frecuencias de los 15.130 y los 17.805 kHz. Desde las 21 hasta las 22 horas UTC en Europa en la frecuencia de los 9.955 kHz. Las emisiones radiofónicas no conocen fronteras. Radio Taiwán Internacional es un medio excelente e inigualable para conocer la República de China en Taiwán desde el extranjero. En nuestro correo postal y electrónico atendemos todas las cartas y mensajes que llegan a nuestra redacción. Nuestra dirección postal es PO Box 24-38, Taipei 106, Taiwán, República de China. Nuestro correo electrónico es cbs.org.tw. Nuestra dirección electrónica es www.cbs.org.tw. Queridos amigos, escucharon dos temas de la actualidad política internacional. Seguidamente les dejamos con nuestro espacio titulado La Palabra de Hoy.
la palabra de hoy. En el nombre de Dios Todopoderoso. Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz de la República Islámica de Irán. Estamos a su servicio con otro programa de la serie de artículos titulados La Palabra de Hoy. Esperamos que resulte de su agrado e interés. Queridos oyentes, hoy conocemos a la señora Temais Cruz. Ella pide que exudemos sobre su nuevo nacimiento. Tengo una vida agradable y quiero que me compartáis conmigo el cuento de mi vida. Ahora escuchen la aventura de su vida. La señora Cruz dice: cuando entendí el significado de la vida, que me ocurrió un incidente y me cambió la dirección de mi vida. Al principio mis amigos pensaban que me había distanciado de Jesucristo, pero no fue así. Cada día quería más a Jesús. Les dije que me interesa mucho esta gran personalidad, ya que Él es de los grandes profetas divinos. Todos los profetas han sido elegidos por parte de Dios para dirigir a los hombres, y no existe diferencia entre ellos. La señora Cruz a continuación dice: expliqué a mis amigos que me había convertido al Islam. El Islam es la religión de la paz y amistad. Contrariamente a como se creen, el Islam acepta a todas las religiones divinas y respeta a los seguidores de las religiones divinas. Comprendiendo esto, que el Islam es una religión que completa la cristiandad y las otras religiones divinas, y los profetas anteriores habían prometido la llegada de esta religión y habían aconsejado a sus seguidores que con la aparición del Hazrat Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, aceptasen su religión. Pero lamentablemente algunos han eliminado estas órdenes de diversas religiones y para que sus seguidores no descubrieran la verdad. La señora Cruz nos explica cómo se convierte al Islam. Pasan 23 años de mi vida en bienestar y pensaba que el dinero lo hace todo. Pero con la muerte de mi madre desaparecieron estas fantasías. Con el fallecimiento de mi madre se encendió una chispa en mi mente y por un momento pensé en el objetivo de la vida. Pensé: ¿qué puede significar esta vida? ¿Acaso el hombre debe vivir en este mundo brevemente y luego morir y así todo se acaba? En este caso, el esfuerzo, la debilidad, la bondad y la injusticia no tienen diferencia. Si sea así, la vida de mi madre ha sido vana. Era muy difícil para mí que no existiera ningún objetivo en la vida de mi madre. Entonces decidí crear un objetivo en mi vida. Pero en mi comunidad no se perseguía más objetivos sino lo material y lo cotidiano. Me amparé a Dios y le pedí ayuda y estuve segura de que Dios orientará a quienes buscan la verdad y conciencia. La señora Cruz, que ha cambiado su nombre a Mayedeh, a continuación dice: yo anteriormente no encontraba a gente que tenía grandes objetivos y anhelos en la vida, pero no me había fijado hasta en esta tanto. Uno de mis amigos de la universidad me había invitado a su casa y me había hablado de los objetivos del mundo y me había dicho que los musulmanes no vivían sin objetivo y saben que el hombre, después de la muerte, será trasladado a otro mundo. Si el hombre ha hecho actos benéficos, logrará su recompensa. Repasé sus palabras en mi mente y dije a mí que si el hombre sabe que la vida no termina con la muerte y se calculan sus hechos, trata de fundar una vida óptima y razonable.
Afortunadamente, en aquel entonces conocí a algunos musulmanes y ellos me respondieron mis preguntas y dijeron que el ser humano puede tener una vida confortable y buena, pero debe de cuidar que su vida sea pura y no sea manipulada, para que se evolucione en ámbito saludable. Las directrices del Islam eran muy interesantes y fáciles para mí. Es tan así que en cualquier condición se puede cumplir sus órdenes y en cualquier lugar se puede rezar y hablar con el Creador del mundo. Mayede luego añade: yo aprendí mucho del Islam. El Islam tanto en el mundo dirige a los hombres hacia el honor como tiene programas constructivos para facilitar el acceso a otro mundo. Así me convertí al Islam conscientemente y así entré a un nuevo mundo, un gran mundo que hizo bello y sana al hombre. Desde aquel entonces relaciono más con los musulmanes y pido a Dios que me establezca firme en mi camino. Estimados oyentes, a continuación escucharán nuestro espacio semanal Camino hacia la Luz. Camino hacia la luz. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Comenzamos otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz. Esta semana también vamos a presentarles los comentarios simples y persuasivos de las aleyas coránicas. Primero escuchamos la traducción de la aleya 142 de la sura de An-Nisa. Los hipócritas tratan de engañar a Alá, pero es Él quien les engaña. Cuando se disponen a hacer la salá, lo hacen perezosamente solo para ver vistos por los hombres. Apenas piensan en Alá. Tras el programa anterior en que les ofrecimos las características de los hipócritas, esta aleya nos presenta otras características de ese tipo de los hombres y así dice: las personas que la fe no ha entrado en todo su moral, cuando se disponen a hacer la as-salá, están cansados y desanimadas y no hacen sus rezos al principio de su tiempo, lo hacen rápidamente al final de su tiempo determinado. Y peor que todo, tratan de ver vistos por otras personas y no lo hacen para Dios. En el Corán leemos: esas personas piensan defraudar a Dios y pueden ser iguales como los creyentes ante Dios omnipotente. Dios sabe todo, sabe tanto sus motivos y objetivos como mira a sus actos y hechos artificiales. Dios se comporta con ellos de la misma forma. Se les considera como los musulmanes y ordena que comparten con ellos como musulmanes. Pero en el día de la resurrección los conoce como los infieles, porque en este mundo han engañado y el engaño es un tipo de ateísmo. Dios castiga a los ateos en su gehenna. De esta ley aprendemos que, primero, el desánimo en el rezo, el olvido de Dios y el engaño, todos son los signos de la hipocresía. Cuidemos. El castigo de Dios depende de nuestros hechos. Es posible que en este mundo engañemos a otros, pero en el otro mundo no podemos fugarse del castigo divino. Ahora les ofrecemos la traducción de la aleya 143 de la sura de An-Nisa. Vacilantes, no se pronuncian por unos ni por otros.
no encontrarán camino para aquel a quien Alá extravía. Otra característica a que esta ley se refiere sobre los hipócritas es que no tienen una creencia permanente ni un pensamiento fijo. No están en la fila de los fieles que siempre se mueven en este camino y se atreven a manifestar su incredulidad secreta. Entonces tampoco están en la fila de los infieles. Cada día están en un camino. Hoy en este camino y mañana en otros. Son como las cosas colgantes en el aire, se van hacia donde sopla el viento. Está claro que la persona que se pone en esta ruta no llegará al destino, y esto es su castigo divino en este mundo. De esta ley aprendemos que, primero, la doble creencia y la hipocresía tomarán a los hombres la independencia ideológica y los llevarán hacia la dependencia de los otros y hacia la vagancia. A Dios no le gustan los hipócritas y no lograrán la dirección divina, por eso siempre están en el callejón sin salida. Ahora escuchamos la traducción 34, anuncia a los creyentes a cuidar para no elegir sus amigos de entre los infieles, porque son los fieles que tienen capacidad para ser como vuestros amigos. No sean como los hipócritas, que eso es como un signo para la incredulidad. Si proceden de esa forma, serán hipócritas y no tendrán respuesta ante vuestro Señor en la resurrección, y Dios podrá castigarlos. De esta ley aprendemos que está condenado cualquier acto que se termine al dominio de los infieles en la sociedad islámica. No se debe firmar los contratos que resulten en el control de los infieles a los fieles. La amistad con los creyentes es el signo de la creencia. Ahora escuchamos las aliyas 145 y 146 de la sura de An-Nisa. Los hipócritas están en lo más profundo del fuego y no encontrarán a quien les auxilie, salvo si se arrepienten, se enmiendan, se aferran a Alá y rinden ante Alá un culto sincero. Esto estará en compañía de los creyentes y Alá dará a los creyentes una magnífica recompensa. Estas tareas muestran que ante el Islam la peor hipocresía es la incredulidad y los hipócritas están muy lejos de su Señor. Por eso están entre los grupos que serán en una zona de Gehenna que es el más profundo del fuego. Es justo que tengan tal situación porque dicen somos fieles, pero hacen como los infieles y meten sus espadas en las espaldas de los otros. Son muy peligrosos porque tienen una cara amistosa y un acto enemistoso. Sin embargo, las puertas de la misericordia de Dios siempre están abiertas aún ante tales personas. Si dejan sus pasados, se arrepienten y se reforman, si se aferran a Dios el compasivo y rinden a Él sus cultos sinceros, Dios les perdonará, les incluirá en compañía de los creyentes y por su misericordia les dará sus magníficas recompensas que recibirán los creyentes. Que Dios es compasivo y misericordioso. De estas tareas aprendemos que, primero, en la resurrección no hay camino para salvarse. Si deseamos salvar, debemos obtenerlo en este mismo mundo a través del arrepentimiento y de las autopurificaciones. Segundo, el arrepentimiento no tiene solamente un sentido verbal, sino que se debe hacerlo en la práctica. El camino del arrepentimiento siempre está abierto ante todos. Los fieles deben abrazarse con todo su corazón a los arrepentidos y deben olvidar sus pasados. صلي وآله
Queridos oyentes, escucharon nuestro espacio semanal Camino hacia la Luz. Esperamos que este programa haya sido de su agrado e interés. Nos despedimos hasta una próxima español. Queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que nuestro conjunto haya sido de su interés y agrado. En nombre de todos mis compañeros en la voz exterior de la República Islámica de Irán, me despido de todos ustedes. Hasta mañana. Aquí finaliza nuestro programa de hoy. Este programa se emite diariamente para España desde 20:30 a 21:30 en las bandas de 31 metros en la frecuencia de 9705 y 25 metros en la frecuencia de 11.765 kHz. Este programa se repite desde 0:30 a la 1:30 hora universal para América Central y América del Sur en las bandas de 22 metros en la frecuencia de 13.755, 31 metros en la frecuencia de 9.655 y 9.515 kHz. Este programa se repite desde la 1:30 a las 12:30 hora universal en la banda de 31 metros en la frecuencia de 9.560 y 49 metros en la frecuencia de 9.810 kHz para América Central y la parte sur de América del Norte. Este programa se repite también desde las 2:30 a 3:30 en la banda de 22 metros en la frecuencia de 13.730 kHz para el centro de América del Sur. Nuestro programa para Europa se emite desde las 5:30 a 6:30 hora universal en las bandas de 16 metros en las frecuencias de 17.785 y 17.590 kHz. Nuestro apartado de correo es el siguiente: 19.365-6767 y nuestra dirección en el internet es el siguiente: www.irib.com y nuestro email SpanishRadio@irib.com. Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán. Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 36 hasta 38 de la sura de Nahl recitadas por el señor Razi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل Esta es DCR, Difusora Cristiana 102.7 FM. El servicio satelital de voz cristiana envía un saludo fraternal a los amigos oyentes de DCR 102.7 FM en Fonseca, Honduras. Unidas por ustedes nos complace profundamente. El plan de Dios se está desarrollando con DCR, Difusora Cristiana Radial 102.7 FM y voz cristiana. Vía satélite estamos cumpliendo la gran comisión. Llevamos buenas noticias a las naciones. Honduras y el resto de Iberoamérica escuchan DCR 102.7 FM y voz cristiana, sembrando vía satélite para la cosecha mundial. Vía satélite.
transmite... ¡Oh, sí, ya! Estas son las noticias más importantes de esta hora. En Ciudad de México, el huracán Ignacio se movía hoy lunes lentamente cerca del sur de la península de Baja California, en el noroeste de México, donde los fuertes vientos y lluvias derribaron árboles y cortaron algunos caminos, en principio sin daños mayores. Ignacio, que al fin de semana se convirtió sorpresivamente en huracán sobre las cálidas aguas del mar de José, perdió fuerza el domingo por la noche cuando pasó de categoría 2 a 1. A las 11, hora del meridiano de Greenwich de hoy lunes, Ignacio se ubicaba a 70 kilómetros al este de la ciudad de La Paz. En Guatemala, la guatemalteca Marta Solaguirre renunciará a la presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tomar un papel más activo en la defensa de la situación interna del país. En declaraciones que publica hoy el diario local Prensa Libre, Solaguirre, quien trabaja en Washington, donde la comisión tiene su sede, argumenta que quiere sentirse en libertad para contribuir a resolver los problemas de Guatemala. Según su opinión, la debilidad del sistema legal, la amenaza o la legitimidad del proceso electoral y las violaciones de los derechos humanos son las principales causas para dejar la presidencia. En Gaza, los batallones de Aserin al-Qassam, brazo armado del movimiento de la resistencia islámica, anunciaron hoy por medio de un comunicado oficial que vengarán el asesinato por Israel de 4 de sus combatientes. Se trata de Ahmed Aishtawi, de 24 años, que junto con otros 3 miembros de los batallones fueron víctimas anoche de un asesinato punitivo por parte de efectivos israelíes que les dispararon desde helicópteros de la Fuerza Aérea en la ciudad de Gaza. La mejor noticia: el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3:21. Desde el centro de satélites de Voz Cristiana les informó Valentín Bade. Estás escuchando Radio Voz Cristiana, transmitiendo en onda corta a toda América Latina desde Santiago, Chile, en las frecuencias 9.635 kHz en la banda de 31 metros y 17.680 kHz en la banda de 16 metros. Música extrema y mensajes extremos. Qué privilegio poder iniciar cada día junto a ti, poder transportarme hasta donde no estás gracias a la señal satelital de Voz Cristiana y juntos iniciar el día de la mejor manera con el mejor de los ánimos, escuchando consejos prácticos, saludables y sobre todo compartiendo un buen desayuno espiritual que debe ser nuestro principal alimento. Radio Poder Estéreo 99.9 el servicio satelital de Voz Cristiana. Envía un saludo fraternal a los amigos oyentes de Poder Estéreo 99.9 FM en Cali, Colombia. Nos complace profundamente unir esfuerzos con ustedes. Dios está desarrollando su plan y alabando todo tu ser con Poder Estéreo y Voz Cristiana. Cumpliendo la gran comisión, estamos llevando vía satélite buenas noticias a las naciones. Colombia y el resto de Iberoamérica escuchan 99.9 FM, Poder Estéreo y Voz Cristiana, sembrando vía satélite para la cosecha mundial. Queridos amigos y muy estimados hermanos, un saludo muy especial, muy sincero y ropero.
Vía Satélite. Transmite estas son las noticias más importantes. Aquí Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria. Lo que dice la prensa local. Con este titular les hemos ofrecido lo que dice la prensa local. Aquí Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria. Aquí Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria. A continuación, estimados amigos, el boletín informativo. El presidente sirio Bashar al-Assad ha emitido hoy el decreto número 293 para el año 2003, el cual está relacionado con el establecimiento de una universidad privada en la República Árabe Siria bajo el nombre de Universidad Privada de Kalamon, en la ciudad de Derati, en la provincia de Rif Dimashq, la cual gozará de un carácter institucional y será representada por su rector. Esta universidad está formada por facultades de ciencias, diplomacia, relaciones internacionales, artes, servicios médicos, ingeniería, administración, ciencias aplicadas, lenguas extranjeras, letras, y es posible establecer nuevas facultades, por indicación del Ministro de Educación después de haber sido ratificada por el Consejo de Educación, una vez planteado por el Consejo de dicha universidad. También será posible el otorgamiento de diplomas de adiestramiento y de grados superiores. Asimismo, el presidente Bashar al-Assad ha emitido otro decreto ley número 294 para el año 2003, relacionado con la formación de la Universidad Privada de la República Árabe Siria, cuyo nombre es Universidad Al-Mamun, especializada en ciencias y tecnología. Su sede principal se encuentra en la ciudad de Al-Qamishli, provincia del Hasaka, y tendrá una sucursal en la ciudad de Tadafe, provincia de Alepo, la cual goza de un carácter institucional y será representado por su rector. La Universidad de Al-Mamun estará formada por las facultades de Ciencias Administrativas y Financieras, Ingeniería, Tecnología, Idiomas Vivos, Ciencias Humanas, Ciencias de la Comunicación, Arte Aplicado. Siria ha pedido introducir una cláusula respecto a los intentos israelíes que tienen como objetivo introducir empresas israelíes en la reconstrucción de Irak, y como se reflejará sobre los países árabes en la agenda de actividades de la próxima reunión de los asesores árabes permanentes en la Liga de los Estados Árabes, la cual se llevará a cabo a finales de este mes. Algunas fuentes de la Liga han declarado hoy que se han repartido las planillas para poder organizar la agenda de trabajo de la reunión especial para intercambiar criterios acerca del proyecto de la agenda de trabajo del 120 periodo de sesiones del Consejo de la Liga de Estados Árabes, a nivel de cancilleres árabes, que se llevará a cabo entre del 9 al 10 del mes de septiembre. Según estas fuentes, esta agenda está formada por 38 cláusulas, entre las cuales tenemos la situación en Irak, los últimos acontecimientos en los territorios palestinos ocupados y las actividades nucleares y espaciales israelíes y los peligros que pueden causar en cuanto a la seguridad nacional árabe. El vicecanciller ruso Yuri Vidotov declaró hoy que el Consejo de Seguridad Internacional debe cerrar el expediente libio y levantar las sanciones impuestas a Trípoli después de que cumplió todas las condiciones relacionadas con el asunto de Lockerbie. Vidotov dijo hoy en declaraciones que es completamente legal proponer la cancelación de las sanciones a Libia, completamente después de haber
cumplido todas las condiciones, la resolución se debe tomar en forma coordinada, tomando en cuenta las opiniones de todos los miembros del Consejo de Seguridad Internacional. Decenas de no musulmanes comenzaron hoy la visita a la mezquita de Jerusalén. Elementos de las fuerzas de la ocupación israelí acompañaron a los visitantes que en su mayoría vestían ropas civiles. El mufti de Jerusalén, Ikrim Sabri, denunció la actitud de Israel de abrir las puertas de los patios de la mezquita frente a los no musulmanes, sin obtener una previa aprobación de las autoridades islámicas. Las fuerzas de la ocupación israelí penetraron en la madrugada de hoy en las ciudades de Hebrón, Ramallah y Jenin, en Cisjordania, desatando una campaña de arrestos, alcanzando a 9 palestinos. Las campañas de arrestos continuaron incluyendo al ciudadano palestino de la ciudad de Hebrón, en Cisjordania. El ministro de Guerra, Shaul Mofaz, ordenó paralelamente el cierre completo del sector de Gaza y de Cisjordania. También Israel declaró el máximo estado de alerta entre sus fuerzas. En todo Israel fueron anuladas igualmente todas las licencias de los soldados israelíes, como también fueron interrumpidas las promociones en las cuales contribuyen las fuerzas policiales israelíes. Eso después del ataque que alcanzó a un autobús en la ciudad ocupada de Jerusalén, causando la muerte de 20 israelíes y la herida de más de 100. El movimiento de resistencia Hamas declaró su responsabilidad por la operación de Jerusalén ayer y dijo en un comunicado que la misma constituye una respuesta a la muerte de 2 cuadros de Hamas y del movimiento del Yihad Islámico durante ataques israelíes en Nablus y Hebrón a comienzos del actual mes de agosto. Una colonia israelí resultó herida hoy cuando los resistentes palestinos abrieron fuego de sus armas a un automóvil israelí en Cisjordania. La cifra de muertos en el ataque que tuvo como blanco la sede de la ONU en Bagdad aumentó a 17 personas y otras 86 han resultado heridas y más de 22 heridas ligeramente. Por otro lado, los ataques contra los norteamericanos continúan en Irak, ya que un empresario que trabaja en una compañía estadounidense en Irak ha resultado muerto y otros 2 soldados también han resultado heridos en un ataque con cohetes que tuvo como blanco un convoy militar en el centro de la ciudad de Tikrit. Por su parte, un portavoz del ejército estadounidense ha aclarado que 4 soldados han sido alcanzados en el estallido de una bomba cerca de Tikrit. Las reacciones internacionales de repudio a la operación contra la sede de la ONU en Bagdad continúan. Asimismo, el secretario general de la ONU, el presidente George Bush, y la mayoría de los países árabes y europeos han condenado el ataque. Es de señalar que Brasil ha anunciado un duelo de 3 días como expresión de su pesar por la muerte de Sergio Vieira Di Mello, quien perdió la vida en esta horrenda explosión que tuvo lugar en Bagdad. La República de Libia ha notificado a la Liga de los Estados Árabes el acuerdo alcanzado con Estados Unidos y Gran Bretaña respecto al arreglo de la cuestión de Lockerbie, así como las consultas que tienen lugar en el Consejo de Seguridad Internacional en preparación de un proyecto de resolución para levantar las sanciones impuestas sobre Libia. El canciller egipcio Ahmad Maher ha asegurado nuevamente reaccionar urgentemente y con eficacia para llegar a un arreglo justo de la cuestión palestina mediante la fundación del Estado palestino independiente sobre la totalidad de los territorios ocupados hasta la fecha del 4 de junio de 1967. En su declaración comunicada hoy y al comentar sobre la explosión acontecida en Jerusalén ocupada la noche pasada, Maher ha recalcado la necesidad de poner un límite a las continuas agresiones israelíes que violan los derechos del pueblo palestino y ha asegurado también que cualquier acto que ocurra en los territorios ocupados representa un llamado al mundo a que intervenga de forma urgente y estricta para dar una solución definitiva, global y justa en la zona del Oriente Medio. 6 personas resultaron muertas, entre ellas un indio, durante enfrentamientos entre armados y las fuerzas gubernamentales indias en el poblado de Bochaye, en la parte india de la región de Cachemira. Nabil Amar, ministro de Información de la Autoridad Palestina, ha afirmado que la Autoridad Palestina tomará varias medidas de carácter interno. En una entrevista radial, Amar ha dicho que la Autoridad Palestina se mantiene firme respecto a la tregua y seguirá comprometida con su contenido, pero en caso de que Israel siga con sus agresiones y asesinatos, entonces sería muy difícil que los palestinos puedan comprender la situación de forma política.
Las autoridades nigerianas han declarado hoy que las mismas enviarán 900 policías a la ciudad petrolífera de Warri, escenario de enfrentamientos, mientras que el ejército se prepara a enviar refuerzos a la ciudad después de 5 días de actos de violencia racista que han causado la muerte a 8 personas y decenas de heridos. El presidente egipcio Hosni Mubarak y el sultán omaní Qaboos bin Said han reanudado hoy sus conversaciones en Alejandría, donde han abordado las situaciones actuales en el ámbito iraquí y los territorios palestinos ocupados, así como las vías para reforzar la acción árabe conjunta y desarrollar la situación de la Liga de los Estados Árabes. Y con esta noticia les hemos ofrecido el boletín informativo. Aquí Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria. Elaborado por Taufik El Fatih. Gracias por la amable atención. Aquí Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria. Aquí Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria. La noticia y su comentario. Salvar a Estados Unidos. Este grito fue lanzado por Arthur Schlesinger hace casi 3 décadas. Él había notado que la tecnología se comía algo hasta los cerebros humanos. Se produjo el corte eléctrico y enseguida cayeron las ciudades. Más bien cayó la vida en esas ciudades. Incluso la tarjeta magnética que abría las puertas de las viviendas ya no funcionaba. Y la gente no tenía otro sitio más que las aceras. Hace 3 décadas Schlesinger escribió: todos nosotros somos víctimas de aquella invidencia tecnológica que mata la esencia humana en nosotros. ¿Qué queda entonces? ¿El problema es tecnológico solamente? No, es filosófico y ético también. Todo esto conlleva necesariamente un desperfecto estratégico en todos los niveles, un desperfecto en la visión del mundo. ¿Pero Estados Unidos se ve a sí mismos? Paul Kennedy se pregunta: ¿se habrán suicidado los Estados Unidos cuando sacrificaron la Unión Soviética? Cuando se celebró la conferencia de Yalta en febrero de 1945, el célebre diplomático Alfred Harriman, quien acompañaba al presidente Roosevelt hasta allí, dijo: este es el momento en que le podemos decir a Dios que el mundo se ha tranquilizado. Sin embargo, no ocurrió nada de esto, pues el mundo todavía sigue agitado debido a la ilusión imperial que rige a las políticas. Entonces Winston Churchill susurró al oído de Harriman: ¿usted cree que los bigotes de Stalin podrán soportar todas esas rocas? Queriendo decir con ello aquellos estados agregados a Moscú. En definitiva, cayeron los bigotes, cayó el imperio y aplaudieron Estados Unidos. ¿Pero qué de Estados Unidos? El enemigo era centralizado y visible y dispuesto a muchas transacciones. Ahora observen ustedes qué escena más rara. Estados Unidos persigue a fantasmas y los fantasmas persiguen a Estados Unidos. El juego banal es peligroso e incluso catastrófico, y los psicoanalistas políticos de los grandes colegios dicen que Washington comete un error estructural enorme cuando construye todas sus políticas con el fin de cortarle el camino al otro polo, a la vez que la subsistencia requiere de inventar dicho polo, si es que Estados Unidos quiere continuar con un pulpo que se desliza arbitrariamente por este teatro llamado globo terráqueo. Qué magníficos serán los Estados Unidos si se detienen un momento ante sí y reflexionan sobre lo ocurrido al producirse el corte eléctrico. Un desperfecto tecnológico convirtió a Nueva York, esa gran urbe, en una ciudad primitiva, aunque sin la presencia de aquellas condiciones que hacen el primitivismo un acto espléndido. Uno de ellos le dijo a la CNN que el imperio todo
pareció en aquellos momentos como si estuviese sentado en una silla eléctrica. Pero inclusive la silla eléctrica dejó de funcionar en aquel momento, no vida y tampoco muerte. Es así que les hemos ofrecido la noticia y su comentario, espacio preparado por Vía Sharafeldin, aquí Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria.